El tema de hoy es sobre competencias comunicativas: hablar, escribir, escuchar. Aristóteles definió desde la política al hombre como un ser social por naturaleza, y ello porque es capaz de comunicar con palabras un pensamiento. A través de la palabra se conocen culturas como la egipcia, la maya, la inca, la azteca, entre otras. Estas culturas dejaron grafías de palabras escritas en los muros, en las paredes de los muros de las pirámides, de los templos, etc. A través de la palabra se puede ver un momento de transición para conocer estas culturas. Es decir, la palabra es un momento fundamental en la comunicación entre los hombres a través de la historia. De acuerdo con ello, el propósito de esta exposición es dar a conocer la noción de competencias comunicativas y su importancia en el contexto social. Para desarrollar este propósito es necesario una breve biografía de uno de los pioneros de esta noción. Segundo, el análisis de la etimología de la palabra competencia. Tercero, la noción de competencia comunicativa en Noam Chomsky y su importancia en el contexto social. Finalmente, se concluye todo y se dan a conocer las fuentes de consulta de donde se extrajo todos los datos para este estudio. Según las biógrafas Fernández y Támaro 2004, en su página biografiasyvidas.com, allí afirman que Chomsky nació en 1928 en Filadelfia, Estados Unidos. Su primer libro de publicación allí fue Estructuras sintácticas, lenguaje y pensamiento, lenguaje y responsabilidad, entre otros muchos artículos y libros. También uno de los mayores aportes de este lingüista es en la gramática transformacional o generativa, que consiste en el análisis de las palabras que conforman una lengua, y esta tiene dos niveles de análisis que él llama estructura profunda y estructura superficial. La estructura profunda, que tiene que ver con el análisis de esas palabras que se hablan cotidianamente en actos de habla de dos maneras: una manera sintáctica y de una manera gramatical. Ahora bien, la palabra competencia viene del latín, según el escritor Vigo 2011, viene del latín competentia, y dos voces fundamentan su definición: competencia, concordancia con el objeto, con la realidad, con las cosas, y competente, adecuado al objeto, a la realidad de las cosas. Esta noción de competencia en Vigo va a servir de apoyo para comprender la noción de competencia en Noam Chomsky. Según las lingüistas Bermúdez y González 2013, Noam Chomsky define la noción de competencia comunicativa desde el contexto de la lingüística. Y allí, pero esta noción de competencia es definido por otros autores como una habilidad, como una destreza, pero para Chomsky la competencia aquí es una capacidad. Según estas lingüistas, Chomsky en 1965 definió la competencia como la capacidad y disposición para la interpretación y la actuación. Es decir, la competencia como capacidad para la interpretación, que sería aquí la concordancia, con la actuación, que sería la realidad de las cosas que se expresan a través del lenguaje, de la palabra, de la grafía y de los gestos. Ahora surge una inquietud: ¿cómo explicar la noción de competencia de Noam Chomsky en el contexto social? ¿Cómo podemos identificarlo allí? Entonces, socialmente el hombre comunica su pensamiento y sus emociones a través de ¿qué? De palabras, de gestos y de grafías. La competencia comunicativa aquí entonces es una capacidad de interpretar emociones, de interpretar pensamientos o dudas también a través de la palabra. Pero también esa capacidad de interpretación, no solamente la interpretación de la palabra, sino también de lo convencional y de lo natural. Es decir,
viene el campo de la semiótica, que todo ese conjunto de palabras, de cosas que conforman el mundo, se puede ahí distinguir tres niveles de semiótica, es decir, de simbología, de signos. Está el signo lingüístico, que son las palabras con que se comunican, con que se habla de esas cosas. Y que son precisamente los alfabetos de las lenguas. Está el lenguaje convencional, que es el acordado socialmente, como son las señales de tránsito, o el prohibido fumar, un cigarrillo y una línea, una raya cruzada que dice prohibido fumar, y lo mismo pasa con una botella o una bebida, que es prohibido beber bebidas, o una línea a la izquierda, una flecha a la izquierda o a la derecha que me indica algo, que propone algo. Y si está el símbolo natural, por ejemplo, mirar una nube gris, dependiendo de la intensidad, la interpretación allí va a concordar con la lluvia. O una sonrisa plena, que me va a denotar, es decir, la interpretación aquí va a concordar con alegría o felicidad, o posiblemente algo fingido, algo falaz. Y si el ceño es fruncido, pues la interpretación debe concordar con una persona, con un sujeto profundamente analítico, concentrado en un estudio, o simplemente profundamente enojado. ¿Listo? Entonces, la competencia aquí es una capacidad de interpretación semiótica de las cosas. De todo esto, de toda esta exposición o de todo lo dicho, se puede concluir que la noción de competencia en Chomsky es la capacidad y disposición, que esa disposición la ponen los sujetos para interpretar, porque son ellos los que interpretan una actuación, es decir, una expresión oral, escrita, es decir, gráfica y gestual de las cosas, y lo acertado que esté esa comunicación con las cosas, esa interpretación de las cosas, es lo que se va a llamar competencia comunicativa, asertiva, objetiva. ¿Listo? Libre pues de la subjetividad de la opinión, sino que va a estar concordante, o es decir, va a haber la competencia que tiene concordancia con el objeto. Corresponde la interpretación con el objeto, corresponde la interpretación con el signo, con la simbología, etc. Las fuentes de donde se obtuvo toda esta exposición, la información o los datos de esta exposición, fueron la página biografiasyvidas.com, citada por las biógrafas Fernández Tomás y Támaro Elena en el 2013. La noción de competencia comunicativa en las lingüistas González y Bermúdez, que estudiaron la noción de competencia comunicativa en Noam Chomsky. Y está la etimología hecha por el escritor Bigot en el 2011.